Era un sábado claro de septiembre y la casa estaba llena. Cassandra, a sus 72 años, se movía con una calma que escondía el peso de la expectativa en el pecho. El vestido color marfil colgado detrás de la puerta del cuarto aún olía a lavanda, y recuerdo, fue elegido con cuidado semanas antes, ajustado por Dolores, una costurera amiga de la familia. En el tocador estaban dispuestos con precisión el collar de perlas que había recibido de su madre en el compromiso y un broche dorado que heredó de su abuela. Nada en Cassandra parecía improvisado. Sus gestos eran suaves, la voz controlada, los ojos azules con un brillo casi intacto por el tiempo. Choe, su hija mayor, había insistido en que las bodas de oro se celebraran a lo grande, con cena, música en vivo y muchos invitados. Es una fecha que pocas personas tienen el privilegio de vivir, repetía ella mientras organizaba flores y confirmaba la presencia de amigos. Cassandra sonreía, como siempre, sin protestar. En la sala decorada con fotos antiguas y copas de cristal, los invitados llegaban poco a poco. Era imposible negar que todos allí veían a esa pareja como ejemplo. 50 años juntos, 2 hijos exitosos, ninguna separación, ningún escándalo. Al menos a ojos de los demás. Robert, con traje gris claro y cabello blanco bien peinado, parecía más reservado de lo habitual. A pocos pasos, intercambiaba apretones de manos y escuchaba elogios sobre su longevidad matrimonial. Cassandra observaba todo en silencio, apoyada en su discreto andador, tratando de mantener la compostura frente a la presencia de personas que cargaban décadas de sus historias. Por dentro, una inquietud comenzaba a formarse. No era exactamente nerviosismo, sino un extraño presentimiento. Algo en sus huesos le decía que esa noche no sería solo una celebración. Cuando Sara entró al salón, todo a su alrededor pareció desacelerar. El murmullo de los invitados se convirtió en un silencio contenido, como si un viento inesperado hubiera atravesado las cortinas de encaje. Ella vestía un vestido azul oscuro que realzaba su silueta frágil y pálida. El cabello, antes rojo y voluminoso, ahora era corto y fino, con mechones plateados visibles bajo la luz de los candelabros. Cassandra no supo si el frío que sintió era físico o emocional. Hacían más de 20 años que no se veían. La última conversación había sido por teléfono, seca, tras una pelea banal sobre la herencia del padre. A pesar de la distancia, el recuerdo de Sara nunca dejó de estar presente, como una carta nunca leída, guardada en el fondo del cajón. Robert fue quien percibió su entrada primero, y el leve temblor en sus manos no pasó desapercibido para Cassandra. También notó cómo desvió la mirada, como si todavía llevara una deuda antigua que jamás tuvo valor para saldar. Choe, sin saber los entresijos que envolvían esa presencia, corrió hacia Sara con alegría inocente. «Tía, viniste de verdad. ¡Qué felicidad!», exclamó, abrazándola con genuino afecto. Los invitados, sin entender la tensión, siguieron sonriendo, sacando fotos y elogiando a la familia unida. Cassandra permaneció inmóvil unos segundos, observando la escena con ojos de quien regresa en el tiempo. Recordó la adolescencia, los domingos en la plaza de la ciudad, las miradas de Robert que nunca fueron para ella. Recordó la conversación con su madre, el embarazo interrumpido de Sara y el matrimonio apresurado que selló su destino. Cuando finalmente se acercó a su hermana, lo hizo con pasos firmes, aunque lentos. El abrazo que se dieron fue breve, protocolar, pero contenía dentro 50 años de palabras no dichas. Era como si ambas supieran que algo finalmente iba a ocurrir, y ninguna de las dos tenía ya edad para fingir. La cena se sirvió poco después, y Sara fue acomodada al lado de Cassandra por pedido de Choe, quien creía estar haciendo un gesto simbólico de reconciliación familiar. Robert, sentado en la cabecera de la mesa,
Mantenía la mirada fija en el plato, respondiendo con monosílabos a las preguntas de los invitados. El ambiente estaba lleno de platos refinados, sonrisas forzadas y brindis por la belleza del amor duradero. Cassandra, que siempre fue discreta, observaba los detalles con precisión de relojera, la forma en que Robert evitaba el contacto visual con Sarah, la rigidez en la barbilla de la hermana al brindar, y hasta el modo en que Choe sonreía demasiado, como si quisiera asegurar que todo pareciera perfecto. Todo era bonito, bien planeado, pero irreal. El silencio entre los tres era demasiado pesado para ignorarlo. Cuando la música comenzó a sonar de fondo y el maître anunció el baile especial de la pareja, Cassandra supo que había llegado el momento que ya no podía posponer. Se levantó con la ayuda de Robert, quien le extendió la mano con cortesía mecánica. Los dos caminaron hasta el centro del salón bajo cálidos aplausos. Los primeros pasos fueron suaves, acompañados por un vals lento que evocaba tiempos antiguos. Cassandra intentó mantener la sonrisa, pero el corazón latía como un tambor descompasado. Entonces Robert se acercó a su oído y con voz baja y seca dijo las palabras que rompieron medio siglo de silencio. Nunca te amé, Cassandra. Estuve aquí por conveniencia. Por un instante el tiempo se congeló, sus brazos no flaquearon, pero sus ojos titubearon. No hubo escándalo, no hubo gritos. Solo la comprensión fría y súbita de que todo aquello que había soportado durante años, las dudas, los silencios, las miradas, ahora tenía nombre. Cassandra continuó bailando, continuó sonriendo, pero por dentro algo se había roto. Y por primera vez no fingió que todo estaba bien. Cuando la música terminó, Cassandra soltó la mano de Robert con delicadeza y agradeció los aplausos con una leve inclinación de cabeza. Regresó a su lugar con pasos firmes, sin tropezar, sin lágrimas. Pero por dentro, el torbellino era violento. Se sentó al lado de Sarah y por primera vez en la noche la miró directamente. Los ojos de su hermana estaban rojos, y no era por el maquillaje. Era como si ella también hubiera escuchado las palabras de Robert, o quizás las supiera desde siempre. Cassandra no dijo nada. Tomó su copa de vino, la llevó a los labios y respiró profundo. Se había preparado durante 50 años para fingir felicidad, pero ahora se veía frente a una nueva elección: hablar o continuar callada. Por primera vez en décadas sintió que el silencio ya no la protegía, solo la mantenía encadenada a una historia que nunca fue realmente suya. Choe se acercó a la mesa con el micrófono en las manos, sonriente, y pidió la atención de los invitados para un momento especial: el discurso de su madre. Nadie mejor que ella para contar un poco de la historia de amor que construyó nuestra familia, dijo con los ojos brillando de admiración. Cassandra miró alrededor. Vio amigos, nietos, vecinos. Vio a Robert, ahora serio, con la expresión rígida de quien sabe que algo está a punto de salirse de control. Vio a Sarah, con las manos temblorosas sobre el regazo, y entonces se levantó. Caminó hasta el centro del salón, recibió el micrófono de las manos de su hija y con voz firme comenzó a hablar. No para agradar, no para mantener apariencias, sino porque había llegado el momento de decirlo todo y liberarse a sí misma con dignidad. Cuando conocí a Robert, tenía 18 años y usaba trenzas. Era la hija más comportada de la familia, la que estudiaba piano, la que ayudaba a la madre con los platos y no se atrasaba para la misa. La voz de Cassandra llenaba el salón con una cadencia calma, casi dulce. Los invitados sonreían, atentos. Sarah era lo opuesto. Brillaba en cualquier lugar, hacía amigos en 5 minutos, conquistaba corazones con la misma facilidad con la que rompía reglas. Hubo risas leves entre los mayores, que recordaban la juventud de las dos hermanas. Y fue ella quien conquistó a Robert primero, continuó Cassandra, mirando directamente a él. Un leve murmullo atravesó la sala, pero nadie se atrevió a interrumpir.
Él la amaba, y yo lo sabía, pero en aquella época la reputación era todo. Un error bastaba para sellar un destino. Y el error fue mío. Los ojos de Cassandra estaban húmedos, pero su voz no vacilaba. Fui débil. Cuando supe que su noviazgo había terminado y que había una posibilidad de estar embarazada, agarré esa oportunidad como quien agarra un bote en alta mar. Quería ser amada, quería ser elegida, y creí que con el tiempo eso podría suceder. La sala estaba silenciosa. Ningún vaso tintineaba, ninguna silla se arrastraba. Pero el embarazo no prosperó, y aún así el matrimonio ocurrió. Porque era lo que se esperaba de mí, y porque nadie quería otro escándalo en la familia. Robert bajó la cabeza. Choe estaba paralizada, sosteniendo la mano del marido sin comprender del todo lo que oía. Construí un hogar con dignidad. Educé a mis hijos con amor. Respeté a ese hombre todos los días de mi vida, pero nunca fui amada de verdad. Y por mucho tiempo pensé que ese era el precio que se pagaba por haber hecho lo correcto. Cassandra respiró profundo. Hoy elijo dejar ese precio atrás. El silencio que siguió al final del discurso de Cassandra fue más elocuente que cualquier aplauso. Algunos invitados parecían incómodos, intercambiando miradas inciertas. Otros mantenían la cabeza baja, como si hubieran invadido la intimidad de alguien sin querer. Robert seguía inmóvil, con los ojos fijos en el suelo. Pero fue Choe quien rompió la inmovilidad. Se levantó, caminó hasta su madre y la abrazó con fuerza, sin decir nada. Ese gesto simple y sincero disolvió la tensión del salón. Cassandra correspondió el abrazo con delicadeza y por primera vez percibió que su hija no necesitaba una madre perfecta, sino una madre real. «Fuiste fuerte demasiado tiempo, mamá», susurró Choe en su oído, y Cassandra, aún con el micrófono apagado en la mano, entendió que su fuerza no estaba en esconder, sino en revelar, sin vergüenza, sin autocompasión, solo con verdad. Tras la cena, los invitados comenzaron a despedirse poco a poco. No hubo comentarios maliciosos ni preguntas invasivas. Había en el aire un respeto discreto, como si todos hubieran presenciado algo raro y demasiado íntimo para discutirse allí. Sara permaneció sentada más tiempo. Cuando Cassandra se acercó, ella miró a su hermana con ojos llorosos y voz temblorosa. «Yo no sabía que tú sabías». Cassandra buscó una silla y se sentó a su lado. «Siempre supe, pero creía que si ignoraba, dejaría de doler». Por primera vez desde la adolescencia, las dos conversaron sin armaduras. Hablaron del pasado, de los errores, de la culpa que ambas cargaban. Sara por haber sido amada y haber perdido, Cassandra por haber sido elegida sin ser amada. Ya no había espacio para rivalidades allí. Eran solo dos mujeres mayores, marcadas por el tiempo y por las elecciones, tratando de entender lo que todavía podía salvarse. Sara dudó un instante, respiró profundo y luego dijo con voz quebrada: «Estoy enferma, Cass. Es cáncer. Estadio 4. Lo descubrí hace 2 meses». Cassandra no lloró, solo extendió la mano y la sostuvo con firmeza. El contacto de las dos era áspero, envejecido, pero llevaba un afecto antiguo que, por mucho tiempo, había sido cubierto por orgullo y silencio. «Vine porque pensé que quizás era la última oportunidad para verte», continuó Sara. «Y después de lo que dijiste hoy, ya no podía fingir más». Cassandra apretó su mano con más fuerza y en ese gesto había algo que ninguna palabra alcanzaría. Fue en ese instante que tomó la decisión que cambiaría todo. Invitó a su hermana a pasar una temporada en su casa. «Te quedarás conmigo. No tienes por qué enfrentar esto sola». Y por primera vez en décadas, Sara no rechazó la ayuda. Los días siguientes fueron silenciosos, pero diferentes. Sara se mudó con pocas maletas y muchos medicamentos. Robert, sorprendentemente, no se opuso. Solo se encerró en su cuarto, dejando que las hermanas reencontraran una intimidad
que hacía mucho estaba enterrada. Las primeras semanas fueron difíciles. Los efectos de la quimioterapia dejaban a Sara débil, irritada y avergonzada por la dependencia. Pero Cassandra la cuidaba con un cuidado paciente, casi sacerdotal. Preparaba sopas, acomodaba almohadas, se sentaba al borde de la cama para leer los libros que la hermana nunca terminó. «Siempre tuviste cara de bibliotecaria», bromeaba Sara con una sonrisa cansada. A veces reían de cosas tontas, como el sonido de la licuadora o la forma en que los medicamentos tenían nombres absurdos. Otras veces lloraban en silencio, juntas. Y en esa convivencia tardía, entre los medicamentos, los recuerdos y los silencios compartidos, algo entre ellas se fue reconstruyendo, no lo que se perdió, sino lo que todavía podía vivirse. Robert rara vez salía del cuarto durante los primeros días de la presencia de Sara en la casa. Cuando lo hacía, era para buscar un vaso de agua o algún libro en la estantería de la sala, siempre evitando cruzarse con las hermanas. Cassandra notaba su incomodidad, pero no intervenía. Ya no era su responsabilidad mantenerlo cómodo. Sin embargo, cierta tarde, al ver a Sara acostada en el sofá del balcón, acurrucada bajo una manta, Robert se detuvo frente a ella y dijo, casi en un susurro, «¿Todavía te gusta el té de manzanilla?» Sara levantó la mirada con sorpresa y respondió con una sonrisa pálida, «Desde siempre». Sin decir más, entró, preparó el té y volvió con 2 tazas. La escena, presenciada por Cassandra a la distancia, no provocó celos ni ira, solo una especie de resignación serena. Por fin sabía que el amor que había entre ellos dos ya no necesitaba esconderse, pero tampoco necesitaba vivirse. Aquella noche, los 3 se sentaron juntos a la mesa por primera vez desde la fiesta. No hubo discursos ni formalidades, solo una comida sencilla, arroz, pescado a la parrilla y ensalada. Conversaron poco, pero lo suficiente. Sara comentó sobre un libro que había leído en la juventud y que ahora veía con otros ojos. Robert habló sobre la jubilación próxima y el miedo al vacío. Cassandra los escuchó con atención, pero también habló sobre las plantas del jardín, sobre cómo el tiempo había cambiado sus prioridades, sobre el silencio que aprendió a transformar en escudo. «Ya no soy la mujer que esperaba ser elegida. Soy la mujer que se mantuvo firme cuando nadie más creía que lo lograría», dijo, sin arrogancia, solo con verdad. Fue en esa mesa, sin promesas ni lágrimas, que algo finalmente se asentó entre ellos. La paz que llega cuando nadie más necesita fingir. En los días siguientes, la rutina entre ellos se volvió casi ritualística. Por la mañana, Cassandra preparaba café con pan fresco y queso blanco, mientras Sara tomaba las primeras pastillas del día. Robert, siempre el último en sentarse a la mesa, comenzó a traer periódicos antiguos para leer en voz alta como forma de romper el silencio. Poco a poco, las risas volvieron. No esas escandalosas, sino las pequeñas, que escapan sin intención y calientan el ambiente. Un día, Sara despertó con fiebre y dolores fuertes. Fue Robert quien pasó la noche a su lado, cambiando compresas y sosteniendo su mano en los intervalos de las contracciones de dolor. Cassandra observó desde la puerta entreabierta y sintió un apretón en el pecho. No de celos, sino de algo más complejo, la constatación de que había pasado toda la vida tratando de ocupar un lugar que nunca fue suyo. Y aún así, estaba ahí, presente, eligiendo cuidar, eligiendo quedarse. Fue en una tarde de cielo despejado, mientras Sara dormía en el cuarto y Robert lavaba los platos en silencio, que Cassandra decidió hablar. Secaba un paño cuando dijo, sin mirarlo, «La amaste todo el tiempo, y yo lo supe desde el principio». Robert, que enjuagaba una fuente, detuvo sus movimientos. Tardó unos segundos en responder, «Sí, pero no de la forma que piensas». Ella se giró. Él la miró con ojos cansados.
Sara fue mi amor de juventud, mi fuego. Pero tú fuiste mi vida. La casa, los hijos, las navidades, las noches en silencio. Nunca fue poco, solo que nunca supe cómo decir eso sin lastimarte. Cassandra no lloró, solo asintió. Por primera vez, escuchaba lo que él sentía sin tener que luchar por espacio. Yo también te amé, Robert, incluso cuando dolía. La salud de Sara comenzó a decaer con más rapidez desde la segunda quincena de octubre. El cuerpo ya no respondía a los medicamentos como antes, y el dolor se volvía más constante. Pero, curiosamente, su mente parecía más ligera. Las conversaciones con Cassandra se volvieron largas, a veces silenciosas, otras llenas de recuerdos de infancia, como el día en que huyeron para nadar en el río, escondidas de la madre, o la vez que quemaron una receta y fingieron que fue el gato. Reían hasta llorar. Y, en los intervalos de esos recuerdos, Sara hablaba con una franqueza que solo la cercanía de la muerte permite. Fui cruel contigo, Cass. Sabía que él todavía me amaba y aún así mandaba cartas, llamaba, dejaba rastros. Era como si quisiera que supieras, como si el dolor validara lo que perdí. Cassandra escuchaba sin interrumpir y al final solo decía: ahora ya no importa, te tengo aquí, eso basta. En los últimos días, Sara perdió la fuerza para levantarse. Dormía más, comía poco, pero siempre pedía quedarse cerca de la ventana de la sala, donde la luz le daba en el rostro por la mañana. En una de esas mañanas, sostuvo la mano de Cassandra con dificultad y dijo: gracias por dejarme volver, por no haber cerrado la puerta. Cassandra se inclinó, besó su frente y respondió con voz firme, pero dulce: nunca dejaste de ser mi hermana. Solo te escondiste por mucho tiempo. Robert, que escuchaba desde la cocina, dejó caer un vaso al suelo, pero no dijo nada. En ese momento, él también entendió. El amor que Sara y Cassandra compartían iba más allá de Robert, más allá de la juventud, más allá de lo que se perdió. Era un amor silencioso pero presente, construido ahora, en los últimos capítulos, cuando lo único que quedaba era la verdad, la compañía y el perdón. Sara falleció en una madrugada tranquila de noviembre, con la cabeza apoyada en el hombro de Cassandra, quien había dormido en el sillón al lado de la cama. No hubo agonía ni sonidos dramáticos de despedida, solo un último suspiro leve, casi imperceptible, como quien finalmente entrega el cuerpo y guarda solo la memoria de lo vivido. Cuando Cassandra despertó y se dio cuenta, no lloró de inmediato. Se quedó ahí unos minutos, observando el rostro de su hermana, ya sin expresión, pero aún sereno. Luego se levantó con calma. Cerró la ventana para que el viento no entrara al cuarto y llamó a Robert, quien entendió todo solo con verla. Él no dijo nada. Solo se sentó al lado de la cama y sostuvo la mano de Sara, ahora fría. Fue el único momento en que los tres estuvieron en completo silencio, y aún así era como si se dijeran todo. El velorio fue sencillo, como Sara había pedido. Pocas flores, nada de discursos. Cassandra puso sobre el ataúd una de las cartas antiguas que la hermana le había escrito en los años de distancia. Nunca enviada, pero guardada en un sobre rasgado. En ella, Sara decía que quizás la historia de las dos había sido escrita mal desde el principio y que le gustaría poder comenzar de nuevo. Cassandra leyó la carta sola la noche anterior al entierro y al terminar decidió que esa sería la última página del dolor entre ellas. Durante el entierro, Robert permaneció todo el tiempo al lado de la esposa, ofreciéndole el brazo como apoyo, pero sin forzar palabras. Ese día ya no era el hombre dividido entre dos mujeres. Era solo un hombre de duelo, acompañando a la mujer que quedó, la que permaneció. Cassandra, aún de luto, se sentía extrañamente completa, como si, después de todo, finalmente se hubiera reencontrado consigo misma. En los meses que siguieron, la casa parecía más grande, más silenciosa. Había una ausencia física que dolía.
El olor del té de manzanilla, los libros apilados en la mesita de la sala, los cojines preferidos de Sara. Cassandra no intentaba llenar esos vacíos, los dejaba existir. Por primera vez en la vida, no sentía la necesidad de borrar rastros, de arreglar lo incómodo. Robert, por su parte, se volvió un hombre más callado, más observador. Se jubiló poco después del funeral de Sara y comenzó a cuidar el jardín con dedicación metódica. A veces se sentaban juntos en la terraza al atardecer. No hablaban mucho. Había una especie de respeto en el silencio entre ellos, una tregua definitiva, sin reclamos ni reproches. Cada uno sabía exactamente lo que el otro había perdido y también lo que aún podían construir, aunque fuera con pequeños gestos cotidianos. Cassandra retomó actividades simples que había dejado de lado durante décadas. Volvió a frecuentar la feria los sábados, a visitar la biblioteca de la ciudad, a escribir cartas que ya no necesitaba enviar. Una vez por semana, iba al hospital a visitar a otras mujeres en tratamiento oncológico. Llevaba libros, frutas y una escucha generosa. Nunca contaba su historia completa, pero siempre decía una frase que tenía sentido para ella. No elegimos todo, pero podemos elegir qué hacer con lo que queda. Esa frase resumía su vida de forma honesta. Robert, en cambio, nunca volvió a hablar de Sara, pero comenzó a elogiar con frecuencia el sazón de Cassandra, su ropa y hasta su nuevo corte de cabello. No era un nuevo comienzo romántico, sino un reconocimiento tardío, no del amor apasionado que ella siempre soñó, sino del valor que siempre tuvo, y que finalmente empezaba a ser visto. Un día, al ordenar el ático, Cassandra encontró una caja antigua de cartas, fotos y pequeños objetos de juventud. Entre ellos había un cuaderno de tapa dura con hojas amarillentas y anotaciones hechas a lápiz. Una especie de diario que había comenzado a los 16 años y nunca terminó. Se sentó en el suelo polvoriento y comenzó a leer, una página a la vez. En cada entrada reencontraba a la niña que fue, llena de preguntas, sueños, inseguridades y un valor tímido que nunca supo nombrar. En la última hoja, escrita poco antes del matrimonio con Robert, estaba la frase: «Quizás él aprenda a amarme si soy suficiente». Cassandra cerró el cuaderno con cuidado, pero sin tristeza. En ese instante, entendió que había pasado gran parte de su vida tratando de ser suficiente para los demás. Y ahora, por primera vez, estaba aprendiendo a ser suficiente para sí misma. Inspirada por eso, decidió escribir su propia historia. Compró un cuaderno nuevo de tapa azul marino y comenzó a registrar no lo que había perdido, sino todo lo que había sostenido. Escribía sobre sus hijos, las pequeñas alegrías del día a día, las noches de insomnio, el miedo a la soledad y el orgullo silencioso de haber resistido. No buscaba reconocimiento ni pretendía publicar nada. Solo quería organizar los recuerdos, dar sentido a lo vivido. A veces dejaba el cuaderno sobre la mesa, abierto como diciendo a Robert: «Aquí estoy», y él leía en silencio. Nunca comentaba, pero cierta noche dejó sobre el cuaderno una nota corta, escrita con letra temblorosa. «Debí haberte leído antes». Cassandra sonrió sin responder, porque ahora ya no esperaba respuestas. Solo vivía con ligereza y verdad. Con el tiempo, Cassandra empezó a ser vista de forma diferente por quienes la rodeaban. Ya no era solo la señora elegante de ojos azules que estuvo casada por 50 años. Era la mujer que sostuvo una familia en silencio y cuando fue necesario rompió ese silencio con valentía. Choe, ahora madre de 2 hijos pequeños, decía frecuentemente que quería ser como ella, firme sin ser dura, amorosa sin apagarse. Los nietos la veían como una figura sabia y afectuosa, siempre lista para una historia o una taza de té. Y Robert, ya más fragilizado por la edad, empezó a depender de ella de un modo nuevo.
no por la rutina o el cuidado, sino por el equilibrio emocional que solo ella sabía ofrecer. Compartían la misma casa, pero ahora con puertas abiertas a lo que fuera real. Cassandra ya no esperaba un amor idealizado, recibía finalmente el amor posible, y eso bastaba. En una tarde de verano, mientras regaba las plantas en el jardín, Cassandra miró al cielo y sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: ligereza. No era una felicidad explosiva ni un alivio inmediato. Era una sensación de estar en paz con lo vivido, con lo perdido y con lo que eligió construir, aun cuando nadie lo veía. Sabía que no cambiaría el pasado, pero también sabía que ya no definía quién era. No era la mujer rechazada, ni la sombra de la hermana. Era Cassandra, madre, cuidadora, sobreviviente, autora de su propia historia. Volvió a la casa y se sentó frente al cuaderno azul marino. Escribió pocas palabras ese día. Tardé, pero llegué, y ahora soy mía. Al año siguiente, Choe organizó un pequeño encuentro familiar en homenaje al que habría sido el aniversario 51 de boda de sus padres. Fue una reunión discreta, sin discursos, sin vals, solo los hijos, los nietos y algunos amigos cercanos. Durante el almuerzo, Choe entregó a su madre un regalo sencillo: un libro encuadernado con las páginas del cuaderno azul marino, ahora digitadas, revisadas y organizadas con cariño. En la tapa se leía: Cassandra, la mujer que quedó. Ella sonrió, apretó el libro contra el pecho y dijo: ahora nadie necesita contar mi historia por mí. En ese instante, sintió que había cerrado un ciclo, no de dolor, sino de presencia. Por primera vez, era vista como autora, no como coprotagonista, como protagonista, no como soporte. Y lo más importante, ella misma lo creía. Por la noche, ya en casa, se sentó en el sillón preferido de la sala, con una manta ligera sobre las rodillas. Robert se durmió en el sofá al lado, como hacía todas las noches. El sonido de su respiración se mezclaba con el suave silbido del viento en las ventanas. Cassandra miró a su alrededor con serenidad. La casa era la misma, pero ella ya no era la misma. Ahora su historia estaba escrita, leída, comprendida, y eso bastaba. No necesitaba que el mundo la aplaudiera ni que nadie la salvara. Por primera vez en muchos años se sentía completa, entera, suficiente. Cerró los ojos por un instante y pensó en Sara, en la joven que fue, en la mujer que se convirtió. Pensó en sí misma y, con una sonrisa discreta, murmuró: tardé, pero por fin me escuché.